Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, soy un entusiasta del audio, soy una persona que disfruta mucho de la música en casa y durante esta pandemia recurrí a la música como una forma de sobrellevar los días, algo que resultó muy positivo porque también me llevó a conectar con la comunidad de audiófilos en YouTube. Estoy hablando de la comunidad de habla inglesa a la cual le estoy muy agradecido porque pude aprender mucho de ellos y pude actualizarme en diferentes temas. Esto resultó muy interesante para mí ya que me motivó a querer actualizar mi sistema estéreo, mi sistema de audio en casa, que no es un equipo de gama alta, yo diría que es más un equipo de gama media baja, pero que con los avances que hay actualmente descubrí que es posible tener un equipo muy decente y lograr una gran experiencia de sonido en casa. La verdad es que ahora me emociona encender mi pequeño sistema de audio y poder escuchar horas de música en él, apreciar sonidos que nunca había notado en algunas de mis canciones favoritas. Y bueno, fue eso también lo que me motivó a querer compartir algo en la comunidad de YouTube, sobre todo en la comunidad de YouTube latina. Y después de pensarlo un poco, me di a la tarea de crear este primer clip, que más que un review viene siendo como un pequeño guiño a un equipo con el que cuento en casa, y el cual disfruto mucho. Este equipo es el Yamaha CA610-2. Quisiera comentar que este no es un review, es más un clip sobre la estética y los detalles de estos buenos equipos. Me encantan los amplificadores integrados de la época dorada, los que tanto llamamos vintage, y creo que este pequeño clip sobre el Yamaha CA610 podría alimentar esa nostalgia. Siempre quise un receptor integrado de Yamaha, de esos legendarios, de esos con su construcción robusta, con su frontal, botones y selectores metálicos y obviamente su famosa amplificación de sonido natural, tal y como lo dice su eslogan, ¿no? Afortunadamente, tiempo atrás pude obtener este Yamaha en muy buen estado. No es el equipo más legendario de Yamaha, pero tiene esos ingredientes de un equipo que suena bien y se ve muy bien. Este juguete pertenece a la época dorada, aproximadamente del año 1977 o 1978, y estas serían sus especificaciones básicas. Y entrando a la parte bonita de este amplificador, ¿qué puedo decir de su diseño? Pues que es toda una joya. Para conseguir un equipo con esta calidad estética, en la actualidad tendríamos que invertir al menos $2,800 para poder llegar a un Yamaha AS1200. Ya saben, un integrado con búmetros iluminados y todos los detalles en metal. En este caso, este pequeño amplificador en su cara frontal cuenta con todas las funciones que se pueden pedir, empezando por sus dos selectores atenuadores para graves y agudos. De ahí nos pasamos a unos búmetros hipnóticos con esa luz cálida y ese estilo retro que tanto nos llama la atención. En la parte de abajo nos encontramos el botón de encendido con su respectivo testigo de luz en rojo. Luego una entrada para audífonos de 6.3 milímetros, selector de bocinas en modo A o B o modo A más B, selector de filtro alto, selector de fuente directa, selector de grabado externo, selector de fuentes, un selector de modo mono y estéreo, algo que te puede servir mucho en el caso de que tu fuente sean vinilos, y el famoso dial loudness de Yamaha, que
que básicamente nos ayuda a atenuar ciertas frecuencias medias y es muy utilizado para escuchar el sonido a volúmenes muy bajos. Lo que sigue es la sensación al tacto. Esta es como la parte sexy. Por algo estos juguetes se vuelven coleccionables. La sensación metálica, fría de sus botones y perillas es muy agradable. Las perillas son robustas, retroalimentan con una gran resistencia al ser accionadas. Hasta los sonidos que producen las perillas hablan de la calidad de sus materiales. Esto es algo que se disfruta mucho, así que preparé un clip solo con estos sonidos y detalles. Aquí les va. Al reverso podemos encontrar 5 diferentes entradas. Una entrada fono, una entrada radio, una entrada auxiliar, sus 2 tape rec out, además de sus entradas para altavoces A y B. El interior. Rápidamente llegamos a la parte de perfil de sonido. Antes, lo correcto sería mencionar cuál es mi cadena de audio. Como les dije antes, soy un usuario de equipos de gama media-baja o tal vez simplemente media. Creo que se puede lograr una gran experiencia de audio dentro de esta gama media-baja. Por el momento cuento con un DAC de procedencia china y que en estos momentos puedes obtener fácilmente en Amazon. Mi DAC es el SMSL Sanskrit Mark II, un DAC muy recomendable por su calidad de costo. En verdad, si tienes manera de adquirirlo vía Amazon, te lo recomiendo. El amplificador integrado sería obviamente este Yamaha CA610-2 y los altavoces serían los ELAC Unifi V52. Lo pronuncio tal como se escribe porque, como dije, este clip es totalmente en español. Y bueno, esta sería la sinergia y el referente que utilizaré para este clip y muy probablemente para un próximo clip. Este pequeño Yamaha puede ofrecer una excelente experiencia sonora y de una cualidad muy natural, tal como lo menciona en su eslogan Yamaha. Lo que quiero decir es que sus agudos no demandan atención, son sutiles y nítidos. Es más, diría que son agudos discretos y muy realistas. Esto es algo que puede favorecer al combinar este amplificador con parlantes de un perfil brillante. Pasando a las frecuencias medias. En mi opinión, este es el rango donde más luce. La representación media es definitivamente lo más acentuado de su perfil y siempre se muestra con calidez y gran carácter, favoreciendo la representación de voces tanto femeninas como masculinas. Otro punto que resulta muy agradable es su calidez al reproducir instrumentos de cuerda como violines, chelos o guitarras acústicas, algo que obviamente siempre está presente en la música. Ahora, pasando a las frecuencias graves, en mi opinión estas frecuencias son más que correctas. A pesar de los años es posible notar textura en los tonos graves. No me atrevería a decir
que es lo mejor que he escuchado, pero definitivamente esta joya ofrece una frecuencia baja, rápida y bastante contundente. Y como dicen los americanos, soundstage. Esta es mi parte favorita y de este lado la llamaríamos escena sonora. Soy de los que buscan una escena sonora amplia y algo que pude notar es que este pequeño Yamaha logra una escena muy nítida con voces bien enfocadas en la parte central. Otro detalle que pude notar muy definido, al menos en lo que es mi habitación, es que la escena sonora se mantiene siempre entre los dos altavoces. A ver, esto puede ser confuso. Sabemos que una escena sonora puede llegar a ser muy amplia y crear una representación holográfica que se expande más allá del espacio que hay entre los dos altavoces. Como nota, esto es algo que se puede lograr con el correcto posicionamiento de los altavoces. Te recomiendo mucho experimentar con ello. En el caso de este pequeño Yamaha, la imagen sonora no sobrepasó el espacio entre altavoces. Y no lo digo como una mala característica, simplemente su estilo va más por una representación controlada y cálida. Esa representación se mantiene muy contenida entre los dos altavoces y diría que es como una pequeña fogata pero muy cálida dentro de mi habitación. Esa calidez hace al sonido muy fácil de digerir y tal vez esa es la magia del sonido vintage. Ahora, por algunos momentos esa escena sonora sí logró exceder ese espacio entre los dos altavoces y eso fue logrado con tracks de género electrónico o ambiental. Algo que he descubierto es que estos géneros favorecen a una escena sonora más amplia. Eso lo dejo también como una nota para quienes gustan de estos géneros. Otro detalle que pude notar es que con esta misma sinergia, pero cambiando el amplificador integrado por uno de diferente época, la escena sonora se expandió, la escena superaba por mucho el espacio entre altavoces. Esto es algo difícil de ejemplificar con clips de audio, así que traté de hacerlo con las imágenes que pueden ver justo ahora. Esta diferencia entre escenas llama mucho mi atención y creo que se merecería un siguiente clip hablando de cuáles son las diferencias en amplificadores de diferentes épocas. Algo que voy a dejar en mi lista de pendientes y posiblemente sea un siguiente clip. Y bueno, en general este Yamaha CA610-2 es un muy buen integrado. En mi opinión sus 40 watts por canal son más que suficiente para una habitación como la mía, que es una habitación de 4 por 5 metros. Es una medida promedio en las casas mexicanas. Y si eres como yo y no cuentas con grandes presupuestos, este amplificador es sin duda una muy buena opción. No es tan fácil encontrarlo en el mercado de segunda mano, pero con un poco de fortuna puedes toparlo rondando los 400 o hasta $600 en caso de ser una pieza impecable. Como ya dije antes, es uno de esos juguetes que uno busca por su sonido, estilo y precio. Sin duda puede ser el corazón de un buen sistema estéreo, algo para disfrutar y alimentar la nostalgia vintage por muchas horas. Y bueno, llegamos al final de este guiño del Yamaha CA610-2. Crear este pequeño clip fue toda una experiencia para mí y me encanta la idea de aportar a la comunidad entusiasta del audio, sobre todo a la comunidad latina. Pronto estaré de vuelta con un guiño a una leyenda vintage de Pioneer o Pioneer. Ojalá y me acompañes de nuevo aquí en Café Acústico. Por ahora solo me quedaría enviarte grandes vibras sonoras y nos vemos pronto.